versículo 6 dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La semana pasada mencioné que hay textos en la Biblia que son de difícil trato y que hay la tentación de no tocarlos. Sin embargo, es necesario porque la responsabilidad que tenemos como iglesia es escuchar todo el consejo de Dios, todo lo que está escrito en la palabra. Este pasaje es el que sigue de la serie de predicaciones de Primera a los Corintios, en el cual hemos estado revisando desde el capítulo 1, desde el contexto un poco de la carta, del capítulo 1 en adelante. Hablábamos las veces primeras acerca de este asunto de la iglesia en Corinto, que tiene todos los dones, tiene toda palabra y toda ciencia. Es una iglesia que tiene todo, pero tiene una gran cantidad de conflictos, entre los cuales está la unidad. Y decíamos la semana pasada, tocó primero Pablo el tema de la unidad, para luego tocar el tema de la inmoralidad, porque si hubiese tocado primero la inmoralidad, que es muy escandalosa, entonces quizá con una iglesia desunida hubiera habido mucho conflicto, pero ya que habló acerca de la unidad de la iglesia y lo importante que es esto, entonces toca el tema de la inmoralidad, y es un tema difícil, es un tema que tenemos que tener nosotros cuidado en atenderlo con diligencia, con cuidado, pensando en que la palabra es clara para nosotros y nos instruye hacia donde tenemos que dirigirnos. La iglesia en Corinto tiene una gran cantidad de problemas. Uno de los más serios es el de la inmoralidad, especialmente la inmoralidad sexual. El apóstol ha señalado 2 o 3 veces a lo largo de la Biblia, en diferentes pasajes, dice acerca del tema de la inmoralidad de una manera o de otra. Nos anima, nos llama la atención acerca de que tenemos que alejarnos de cierta inmoralidad. Nos dice: quiten de ustedes la fornicación, por ejemplo. Tenemos que alejarnos de esto. Hay sentencias muy duras respecto del que adultera, no solamente el que comete adulterio, pero el que mira a una mujer para codiciarla también comete adulterio. Se habla acerca pues de estos temas, se tocan temas que tienen que ver con esto, como el tema de la lascivia, los deseos desordenados, las pasiones. Todas estas cosas la Biblia las tiene como muy claras en diferentes pasajes, pero hay un pasaje específicamente difícil, duro, en donde está encerrado la mayoría de las cosas, y este es 1 Corintios capítulo 5. Ya el apóstol le ha dicho a la iglesia en Corinto que es una iglesia difícil, es una iglesia con una gran cantidad de conflictos. Les dice: se oye, de cierto se oye, hay por ahí un rumor, se está escuchando. Por cierto, lo da por cierto el apóstol, se oye que hay entre vosotros fornicación. Les dijo, la semana pasada revisábamos esto, se oye entre ustedes que hay fornicación. Le está diciendo a una iglesia que lo tiene todo, una iglesia que está llena de toda palabra y toda ciencia, de todos los dones, una iglesia linda, una iglesia grande, una iglesia próspera. Les está diciendo: por ahí se oye, se rumora, se dice, se comenta entre ustedes que entre ustedes hay fornicación. Y decíamos la semana pasada, y quiero solamente traer un poquito el contexto de lo que se predicó la semana pasada como recapitulación, que cuando se habla de fornicación estamos hablando de un asunto que tiene un espectro muy grande. El asunto es muy grande, no solamente es un tema en lo particular. Decíamos nosotros que de repente tratamos el tema de la fornicación como aquella relación sexual antes del matrimonio y nada más, y luego entonces decimos también hay adulterio, y el adulterio es la relación sexual fuera en el matrimonio, pero con otra persona. Entonces eso es adulterio. Una relación antes del matrimonio es fornicación, eso es verdad, pero la fornicación pues abarca más conceptos, es muchísimo más amplio. De alguna manera pudiésemos casi decir que el adulterio también es una manera de fornicación. El Señor Jesús le dijo a los que le preguntaron si podía repudiar a su esposa por cualquier causa, dijo: no, al principio no fue así, pero dice: pero si es por causa de fornicación. Y entonces entendemos que la fornicación está un poco más amplio. Dentro de la fornicación, hablábamos nosotros la semana pasada, hay muchas cosas. La lascivia, pues, los deseos desordenados, aquello que hay en nuestra mente, lo que está ahí, lo que hace que nosotros tengamos estos deseos desordenados.
qué sé yo, una mujer caminando en el camino y el hombre viéndola con esta lascivia. Esto es parte de la fornicación. También tiene que ver con el asunto de la pornografía. De hecho, en la palabra griega, porneia, que es fornicación, de allá viene la palabra que nosotros conocemos como pornografía. Y la pornografía, pues, también es un tema que está dentro del concepto de la fornicación. El apóstol estaría diciendo, se oye que hay entre ustedes esto de la pornografía, esto de la lascivia, esto de las pasiones desordenadas. Así que hay una gran cantidad de cosas alrededor de la fornicación. Eso tenemos que tenerlo como un contexto. No es algo que le agrade a Dios, no es algo que le agrade a Pablo. Pablo está escribiendo después de haber escrito otra carta que vamos a tratar de explicar un poco más adelante. Pero está diciendo, ahí está este conflicto. Esta fornicación, dice él, es una fornicación que ni siquiera entre los paganos es admitida. Dice, ni aún se nombra entre los gentiles. Es una aberración. Ahora, no se está refiriendo a cualquier clase de fornicación, aunque encaja en este contexto de la enseñanza completa, pero habla de una cosa en particular. La cosa en particular de la cual habla dice que alguno tiene la mujer de su padre. Ese es incesto. Estamos hablando de una relación ilícita. Posiblemente el papá se había casado, tuvo un hijo, luego se divorció, se murió la esposa, no lo sé, la Biblia no lo dice. Es posible que se haya casado con otra y el hijo se había metido pues con esta mujer, pero era condenado desde el Antiguo Testamento. Ahí en Deuteronomio 27 hay una condena al respecto. Así que entonces había este tema de la inmoralidad sexual, este tema que tiene que ver con la fornicación. Alguien se está metiendo con la mamá de la mujer, de su padre. Ahora, estaba atacando duramente este tema de la mujer y de este hombre. Desde luego está dirigiendo su atención hacia el hombre, hacia este que se había metido con la esposa del papá. De la mujer no nos habla mucho, pero también podemos entender y quizá deducir que este individuo seguro era una persona que estaba dentro de la iglesia, que tenía seguro o posiblemente un cargo dentro de la iglesia, o era un líder dentro de la iglesia, o tenía alguna posición, o daba mucho dinero, qué sé yo, pero seguía dentro de la iglesia y la gente sabía que esta persona estaba en inmoralidad sexual. Pablo les dice, ustedes están envanecidos, orgullosos, en lugar de estar lamentándose. Eso dice el versículo 2. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado? Pero están envanecidos, están orgullosos, están como diciendo, nosotros somos una iglesia tolerante, aceptamos a cualquiera, Cristo murió por todos, y entonces todos pueden venir. Y si este hombre se está acostando con la mujer de su padre, está bien, hay que respetarlo. Y si aquel otro es homosexual, está bien, hay que respetarlo. Y si aquel joven está teniendo relaciones con la novia, está bien, hay que aceptarlo. Están siendo bastantes tolerantes en la iglesia de Corinto, y es algo que el apóstol le está atacando de raíz, le está diciendo, ahí hay un problema entre ustedes, un problema muy, muy, muy serio. Están envanecidos, están orgullosos de quizá ser tolerantes. Decíamos la semana pasada que hoy día nosotros hemos perdido la capacidad del asombro y hemos extendido el límite de la tolerancia. Ya no nos asombramos por lo que es inmoral y la tolerancia cada vez es más y más y más amplia. Como decíamos, las iglesias, algunas en Estados Unidos, en donde ya no se asombran y ya las iglesias están casando homosexuales, están ordenando mujeres homosexuales a ser pastoras. Hay una gran depravación, están envanecidos, están en un camino incorrecto y en lugar de lamentarse están jactándose de que son libres pensadores y que le dan tolerancia a este tipo de cosas. El apóstol es muy contundente, les dice, ustedes están envanecidos cuando deberían de entonces estarse lamentando. Qué lamentable que esto esté pasando, qué lamentable que esto esté sucediendo en nuestra iglesia. No lo debemos tolerar. Seguramente podemos leer entre líneas, porque él dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Así que entonces dice a la iglesia, no sean tolerantes con las personas inmorales. No sean tolerantes. Tiene que ser quitado de entre vosotros. Y dice más adelante en una sentencia muy dura que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Qué difícil. Qué difícil. Está hablando de excomunión. Es algo que las iglesias no hacen. Y no lo hacen por muchos años. No lo van a hacer por el resto de su vida, yo supongo. Pero es algo que está sucediendo. La iglesia no actúa contra sus inmorales.
Estaba yo leyendo que hoy día el tema de la inmoralidad sexual es cada vez más grande y más grande y más grande y se va dando a pasos agigantados. El fin del tiempo está cerca, el Señor viene pronto. La inmoralidad dentro de del mundo de la iglesia está siendo palpable. Ahora la iglesia ha dejado de ser cristiana, muchas iglesias, porque toleran este tipo de actitudes inmorales y no buscan la pureza de la iglesia. Buscan que la iglesia sea grande, buscan que la iglesia haya tolerancia. Somos muy así, el mundo nos dicta esto, nos lleva a este punto. Pero la verdad de las cosas es que la iglesia debe de ser intolerante ante el pecado y más ante el pecado de inmoralidad sexual. No debe de tolerarlo, debe buscar la pureza de la iglesia. Amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a la iglesia para la venida de Cristo. Tenemos que preparar a la iglesia para que sea santa y sin mancha delante de Él. La pureza de la iglesia es la tarea de la iglesia y solamente lo vamos a encontrar cuando buscamos en su palabra su voluntad y cuando no somos tolerantes con la inmoralidad sexual y con otros pecados que están aquí en la Biblia. Pero Pablo entonces señala estas cosas a la iglesia en Corinto que tenía esta dificultad y les dice: entreguen a este hombre a Satanás. Desde luego que nosotros sabemos que el Señor, afuera, un creyente que sale por este tipo de pecado y que no quiere arrepentirse, el Señor puede tratar con él y lo puede traer de regreso a casa, como pasó con Gomer, esposa de Oseas, o como pasó con el hijo pródigo, que regresaron, reflexionaron, pensaron, oraron, el Señor habló a su corazón y regresaron a casa, y el Señor siempre recibe al que viene con corazón contrito y humillado y con un cambio de conducta. Pero está atacando al punto fino del inmoral sexual, que está cayendo en un asunto muy duro de este tipo de asuntos sexuales como la inmoralidad. Y en el versículo 6 sigue con la idea, y es donde empezamos nosotros esta reflexión. En el versículo 6 dice el apóstol: no es buena vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. No se crean ustedes que es correcto. No es bueno que ustedes se jacten que toleran a estas personas dentro de la iglesia, les dice a la iglesia en Corinto. No es buena vuestra jactancia. Juan Calvino, comentando este pasaje, dijo: estaban tan orgullosos como si vivieran en alguna época de oro, cuando la realidad era que estaban rodeados por muchas cosas vergonzosas e indecorosas. No es buena vuestra jactancia. No pueden enorgullecerse de eso, no pueden defender esas causas. No es buena, dice el apóstol a la iglesia en Corinto, no es buena vuestra jactancia. No deben de sentirse orgullosos que toleran a este tipo de personas inmorales dentro de la iglesia. No es buena. Y luego les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No se dan cuenta ustedes que este poquito de levadura hace daño a toda la masa? Ahora, él está recurriendo a este tema de la levadura y es importante. Desde luego que no va a ser una reflexión sobre la Santa Cena, porque esto lo va a tratar en el capítulo 11. Pero ciertamente nosotros podemos saber en el contexto del Antiguo Testamento que los judíos, cuando se estableció la Pascua, 7 días antes, tenían que sacar de casa toda la levadura que hubiese en casa, toda completamente. De hecho, tenían que comer el pan sin levadura. La levadura era un sinónimo de echarse a perder algo, de echar a perder algo, era malo. Así que había que sacar todo. En aquel tiempo, entonces la gente sacaba todo lo que pudiera tener levadura, porque si no la quitaba y era descubierto con levadura, podía ser desarraigado del pueblo de Israel, podía ser expulsado del pueblo de Israel. Tenían que sacar pues toda la levadura y tenían que comer pan sin levadura. Ahora, ellos entendían, y nosotros también, un poquito de levadura, un poquitito de nada, pudiese echar a perder toda la masa, pero toda la masa. Los judíos en aquel tiempo de la Pascua seguramente en algunos momentos tomaban masa que sobraba de la Pascua anterior quizá, o de algunos días anterior, la mezclaban con agua, luego entonces esto se fermentaba, había ahí la levadura se echaba a perder, quizá no tenían el cuidado de esto y entonces comían este pan con levadura, pero un poquito de levadura hacía que toda la masa fuera contaminada, que toda la masa fuera leudada. Hoy decimos nosotros: una manzana podrida echa a perder todas las manzanas. Es cierto, lo hemos comprobado, usted que cocina, que está en casa.
también con la levadura. Así que entonces dice el apóstol, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Desde luego que está usando una metáfora que tiene que ver con el pan, una imagen en este sentido. Está diciendo el apóstol Pablo, ¿no saben que una persona, una inmoral, echa a perder a toda la iglesia? Ahora, no tenemos que decir, una vez que haya 5 inmorales, hacemos algo. La iglesia no podía hacer esto. Estaba tratando de un hombre, uno solo, un inmoral nada más. Haciendo esta reflexión y esta analogía, entonces el apóstol dice, ¿no saben ustedes que un poco de levadura, un poco, leuda toda la masa? Claro que es una pregunta retórica. La respuesta evidentemente que se espera es, sí, sabemos esto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un inmoral echa a perder a toda la iglesia. Uno. Y una iglesia que tolera la inmoralidad deja de ser iglesia cristiana. Deja de ser iglesia cristiana. Un poco de levadura, solo un poco, ha hecho a perder a toda la masa, le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Y viene la instrucción, limpiaos, dice él, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Limpiaos, dice, de la vieja levadura. Mire, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: quiten a ese perverso de entre ustedes. Limpien pues de la vieja levadura. Esa levadura que está echando a perder, límpiense de esto. Quítenlo de ustedes. Como los judíos sacaban toda la levadura que había en su casa y no tenían en casa nada de levadura, entonces lo que había que hacer en esta imagen, y entendiendo la iglesia lo que estaba diciendo Pablo, es todos aquellos que están en inmoralidad sexual, en todos estos ámbitos, hablando de el incesto, de la homosexualidad, de los afeminados, de los lascivos, de los que tienen pasiones desordenadas, de los adúlteros, quítenlos, limpien la casa, está contaminando a la iglesia. Sáquenlos, no lo toleren. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. La Pascua era una fiesta muy importante. La Pascua tipificaba a Cristo. El sacrificio del Cordero tipificaba a Cristo. La sangre derramada y pintada en los dinteles señalaba a Cristo. Cuando Cristo vino, y entonces ya no hubo Pascua, hubo un nuevo pacto. Pero la idea de la limpieza, la idea de la purificación, la idea de quitar todo lo que estorba sigue vigente, incluso en lo que sustituyó a la Pascua, que es la Santa Cena. La iglesia debe permanecer pura, debe de permanecer limpia, debe hacer todos sus esfuerzos para que se conserve pura y sin mancha. Dice, porque nuestra Pascua es Cristo, ya que fue sacrificado por nosotros. Y en su obra Él hace que nosotros hemos sido regenerados, pero que la iglesia no debe tolerar una condición de perversidad, de inmoralidad sexual. Estamos en esto, todas las iglesias del mundo, todas las iglesias. A veces se predica desde los púlpitos las cosas que a la iglesia le quieren agradar. Y yo recibí un comentario diciéndome, pastor, no debe de predicar esto. Pero no lo voy a dejar de hacer, porque es el consejo de Dios, está en su palabra. Y la palabra tiene que ser dicha a la iglesia con toda contundencia. La iglesia, príncipe de paz, no debe tolerar la inmoralidad sexual. Ninguna iglesia de Cristo. Ninguna iglesia de Cristo. Tenemos que atacarla de frente. Tenemos que buscar que el que esté en esta condición esté en el arrepentimiento, venga a los pies de Cristo. Que la gente que esté en esta condición vuelva su camino al Señor y se arrepienta. Y entonces juntos crecer en gracia. Pero si alguien inmoral no quiere cambiar, si alguien inmoral quiere seguir en la misma, si alguien inmoral quiere seguir en ese camino de inmoralidad y le da igual, debe de ser desarraigado de la iglesia. Pero el pecador arrepentido debe de ser ayudado, ministrado, socorrido pues, para salir adelante.
Pero, ¿a qué fornicador se trataba o se dirigía Pablo? Seguramente hubo un malentendido en una carta anterior. Es posible que el apóstol Pablo haya escrito una carta anterior y en la carta anterior les haya dicho a aquellos que tenían que tener cuidado y no juntarse con los fornicarios. El versículo 9 nos da esta orientación. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y seguro la iglesia recibió la carta, y al recibir la carta estaba pensando: tenemos una instrucción de Pablo de que no nos juntemos con los fornicarios. Y algunos quizá dijeron: pero en mi trabajo hay un fornicario, en mi trabajo, en la escuela también, en la colonia también, entonces no me voy a juntar con nadie. Ahora, déjeme decirle que sí, en el mundo hay mucho fornicario, ¿no es cierto? Hay adúlteros que lo ven como normal. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son como normales, más si no lo has hecho eres un tonto. La pornografía está a la orden del día. ¿Cómo podemos hacer entonces para no juntarnos con los fornicarios? Es difícil, pero déjeme decirle que la gente de afuera, el mundo, está haciendo lo que es congruente con su estado. Porque son hijos de la carne, porque están sujetos a sus pasiones desordenadas, porque no han hecho morir lo terrenal en ellos, porque es normal en su ambiente no creyente. De tal manera que el apóstol va a corregir este malentendido diciendo: no me estoy refiriendo a aquellos que están en el mundo. Mire cómo lo dice. No absolutamente, verso 10, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No estoy diciendo que no se junten con aquellos. Es más, debemos de relacionarnos con el mundo, no para ser como el mundo, pero tenemos que relacionarnos con el mundo para influir en el mundo y llevarles la palabra del Señor y hablarles de Cristo. Debemos de relacionarnos con la gente del trabajo, de la gente de la escuela, de la colonia, con nuestros familiares no creyentes, con la intención de llevarlos a los pies de Cristo, de predicarles el Evangelio. Pero tenemos que estar con ellos. Dice Pablo: no estoy hablando que no se relacionen con el mundo. De hecho, el Señor Jesucristo, en la oración intercesora, ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, de los versos 14 al 18, dijo: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos en el mundo, nos relacionamos con gente del mundo, pero hermano, no podemos dejar influenciarnos por la gente del mundo. No podemos decir: ahora es lo de moda, ahora se acepta la relación homosexual, vamos a aceptarla, vamos a alinearnos a la cultura. No lo podemos hacer. Estamos en el mundo para influir al mundo, para ser luz del mundo, para ser sal del mundo, para ser diferentes en el mundo. Pero Pablo no está diciendo no se relacionen con el mundo, no se junten con los fornicarios del mundo, no lo está diciendo. Y repara entonces este malentendido. Lo que en verdad está diciendo lo dice en el versículo 11. Más bien, dice él, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo: no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. ¿Sabe qué? ¿Cómo le podemos decir hermano o hermana a una persona inmoral que no está dispuesto a cambiar su conducta inmoral? Es incongruente. Es incongruente. No se junten, dice el apóstol, con aquel que se dice hermano. Aquel que está dentro, pues, de la iglesia. Aquel que estando dentro de la iglesia y dice hermano, y canta con usted, ora con usted, viene a las actividades con usted, está involucrado en todas las actividades como usted, y dice que es hermano, y además ora y ora lindo. No se junte con ninguno que se llame hermano, pero que tenga una conducta inmoral y que esté en fornicación, idolatría.
que sea un ladrón, que sea un avaro, que sea un maldiciente. A estos es a los que está refiriendo el apóstol. Aquellos del mundo están siendo congruentes con su corazón de piedra. Y amado hermano, un creyente, un hermano, uno que se dice cristiano, que dice ser cristiano, que ama al Señor, que sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y anda en inmoralidad sexual, no es congruente con su fe. No es congruente con su convicción. Y dice el apóstol, no se junten con ellos. Pero extiende la lista, ¿no es cierto? Porque les dice, con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Puede ser que nos quedemos sin hablar con nadie. Tanta cosa. Pero quiero decirle, amado hermano, que todos nosotros tenemos pecado en nuestra vida, pero muchos estamos luchando para tener una vida de santidad. Estamos luchando con el pecado, estamos confesando al Señor, estamos pidiendo ayuda a otros para salir adelante. Pero se está refiriendo quizá a aquellas personas que son duros de cerviz, que cínicamente se vienen a la iglesia y que tienen estas conductas inmorales, estas conductas impropias, estos pecados que no quieren confesar, que se sienten bien, que lo siguen haciendo contumaz y rebeldemente. Con ellos, con aquellos que no tienen el Espíritu de Dios que les redarguye de pecado, con aquellos que no les importa tener una vida cristiana y además ser inmorales, con aquellos no nos debemos de juntar. No nos debemos de juntar. Amada hermana, no tolere a su esposo si le pide hacer algo inmoral. Papás, no toleren a sus hijos si están haciendo algo inmoral. No los encubran. Padres, no escondan a sus hijos. No les toleren, no justifiquen sus conductas inmorales. La iglesia debe de permanecer limpia, pura, sin mancha, y es responsabilidad de todos nosotros. No le dé usted autorización a su hija y no conceda que tenga relaciones sexuales con el novio. No autorice a su hijo que se vaya a vivir con la novia antes de casarse. No haga usted absolutamente nada que le vaya a llevar una condena de inmoralidad a su hijo o a su hija, a su esposo o a su esposa. Debemos de ser de una pieza, y por muy duro que parezca, y si los hijos amenazan irse de la casa, y si el marido se va, y cualquier cosa que suceda, hermanos, si la iglesia se vacía, debemos seguir señalando, la inmoralidad sexual no es parte del creyente, no es parte de la iglesia. No debe ser. No debemos tolerarlo. El apóstol está diciendo, con aquellos que se llaman hermanos, pero que tienen todos estos pecados, no se junten. Es más, ni siquiera coman con ellos. No se relacionen con ellos, porque recuerde, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquellos del mundo, aquellos que están en el mundo y que tienen estas conductas indecorosas, Dios los juzgará. A nosotros nos ha tocado juzgar a los de adentro, y no juzgar para acabar, para aniquilar, para castigar. Nos toca a nosotros con la palabra del Señor ir y juzgarlos y decirles: estás en un camino equivocado, conviértete, vuélvete al camino correcto, ven a Cristo otra vez, y rescatar a aquel que está en esta condición de inmoralidad. Si no determina hacerlo, entonces aplicamos el principio del final del versículo 13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tenemos que ir en el contexto de la Biblia. Mateo 18 nos da una orientación. Si hay algo contra el hermano, ve y habla con él. Si no corrige el rumbo, si no se arrepiente, si no corrige su actitud, su acción, entonces trae un testigo. Si aún y con un testigo no pasa nada, entonces trae a la iglesia. Y si no hace nada, entonces tenlo por gentil y publicano. Pero, amados hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba tolerando la inmoralidad y tenían grandes conflictos, graves conflictos. Y el mandato de Pablo es: no toleren esto. A nosotros nos alcanza, a nosotros nos llega, y nosotros, amados hermanos, por muy duro que pueda ser,
en casa, en la iglesia, no debemos tolerar la inmoralidad sexual. No lo debemos hacer. Son riesgo de no ser populares, con el riesgo de que nos tachen de fariseos. Pero tenemos que declarar que la Iglesia Príncipe de Paz debe de buscar la pureza para presentar una iglesia cuando el Señor venga limpia, sin arruga, sin mancha. Y amado hermano, si usted está en una actitud inmoral, venga Cristo otra vez. Arrepiéntase. De vuelta atrás, hágalo ya. Si usted tiene en casa a alguien que está en esta condición, llámele fuertemente la atención y busque que venga Cristo de nuevo. Porque no debemos tolerar la inmoralidad en Príncipe de Paz. Oramos. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.